Él lo vio décadas antes de que la ciencia siquiera comenzara a contemplarlo. En plena década de 1930, mientras el mundo se recuperaba de una guerra y se sumergía en otra, un hombre común de Kentucky afirmaba algo que muchos consideraban imposible. El alma continúa viva después de la muerte y en algunos casos logra comunicarse con los vivos. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, describió en diversas lecturas encuentros entre vivos y muertos, como si la línea entre los dos mundos fuera más tenue de lo que imaginamos. Pero lo más impresionante es que no hablaba como un místico cualquiera. Daba fechas, nombres, descripciones detalladas, y hoy, casi un siglo después, la ciencia y los relatos modernos comienzan a validar aquello que Cayce ya decía. La pregunta que queda es, ¿y si los muertos realmente intentan decirnos algo? Esta lectura se mantuvo en secreto por años. En 1936, Cayce reveló que un hombre buscaba ayuda por causa de pesadillas recurrentes. Durante la lectura en trance, Cayce dijo que no se trataba de un disturbio psicológico, sino de una presencia real. El padre fallecido del hombre intentaba avisarle sobre algo importante. La revelación causó conmoción en la época, y por décadas este caso quedó archivado, lejos del público. Si sientes que ciertos sueños, presentimientos o coincidencias pueden ser más de lo que parecen, quizás sea hora de mirar esas señales con otros ojos. Y si quieres seguir accediendo a historias como esta, que fueron escondidas por años, suscríbete ahora y dale me gusta. Eso nos ayuda a traer a la luz lo que muchos intentaron callar. Cayce nunca buscó fama o fortuna con sus lecturas. Era un hombre sencillo, profundamente cristiano, que creía estar sirviendo a un propósito mayor. Cuando le preguntaban sobre lo que sucede después de la muerte, no vacilaba. El alma no muere, solo cambia de estado. Para él, el plano espiritual era tan real como el mundo físico. Y más que eso, decía que los muertos continúan acompañándonos, especialmente aquellos que nos amaron profundamente. En una de sus lecturas más conmovedoras, Cayce afirmó que las madres fallecidas continuaban velando por sus hijos, incluso décadas después de la muerte, y que muchas veces esas presencias sutiles se manifiestan en gestos simples: un olor familiar, una sensación de protección, una intuición repentina. En otra lectura, una mujer buscó a Cayce desesperada, después de perder a su hija en un accidente. Decía oír la voz de la niña durante la noche, pero temía estar enloqueciendo. Cayce, en trance, confirmó. La niña estaba intentando calmarla, diciendo que estaba bien y que sentía el dolor de la madre. Esta comunicación, según Cayce, era posible porque el lazo entre ellas aún vibraba fuertemente. Explicaba que el amor es el puente entre los mundos y que en ciertos estados de conciencia podemos captar mensajes venidos del plano espiritual. No se trata de mediumnidad tradicional, sino de sintonía emocional, un tipo de escucha del alma, que muchos ignoran por miedo o escepticismo. Lo más sorprendente es que Cayce afirmaba que estas comunicaciones no eran excepciones, sino parte de la experiencia humana. Para él, todo ser humano es un alma en tránsito, y el contacto con el otro lado es natural, especialmente en momentos de dolor profundo o transformación interior. Decía que la mayoría de las personas ya han tenido, en algún momento de la vida, una sensación inexplicable, un sueño con alguien fallecido trayendo un mensaje, un aviso que evitó un accidente, una presencia que trajo paz en medio de la desesperación. Y afirmaba con serenidad: esto no es ilusión, es el espíritu hablando al alma. Cayce veía en estos momentos no algo aterrador, sino sagrado, un recordatorio de que no estamos solos. Al describir lo que sucede justo después de la muerte, Cayce detalló que el alma pasa por un breve estado de confusión, como quien despierta de un sueño profundo. Enseguida, es guiada por seres de luz, espíritus que ya completaron su jornada y ahora ayudan a otros a hacer la travesía. Este proceso, según él, varía conforme a la conciencia espiritual de la persona. Almas más apegadas a lo material tienden a permanecer cerca del plano terrenal,
muchas veces intentando comunicarse, buscando concluir asuntos inconclusos o simplemente confortar a aquellos que quedaron. Kaise insistía: la muerte no es un fin, es un cambio de plano. Y justamente por ser apenas una transición, muchos espíritus continúan ligados a las personas y lugares que amaron, intentando transmitir señales que muchas veces ignoramos. Entre los relatos documentados, hay casos en que Kaise fue consultado por familias enteras que sentían manifestaciones extrañas después de la pérdida de un ser querido. Sonidos, olores, objetos que cambiaban de lugar. Kaise, en trance, decía que el espíritu aún estaba presente, intentando comunicar amor, despedida o un último consejo. Nunca trataba estos fenómenos con sensacionalismo. Por el contrario, explicaba con serenidad que el vínculo emocional es una fuerza energética real, que trasciende la materia, y que si tenemos la sensibilidad de escuchar con el corazón, podemos percibir que no se trata de una aparición, sino de una presencia amorosa. Para él, la comunicación con los muertos era parte de la misión espiritual de muchos, una forma de cura y reconciliación. En una lectura especialmente simbólica, Kaise mencionó a una joven que, después de perder a su hermano, comenzó a escribir mensajes en su diario que ella decía venir de la nada. Cuando se los mostraron al médium, él afirmó que aquellas palabras eran respuestas directas del espíritu del hermano, que buscaba reconfortarla y alertarla sobre elecciones futuras. Lo más impactante: años después, aquellos mensajes se confirmaron con precisión. Kaise no solo validaba este tipo de comunicación, sino que decía que en muchos casos es el alma que está más abierta, como la de un niño o de alguien en luto, la que se convierte en canal para estos mensajes. La clave, según él, es la vibración del amor y de la fe. Donde hay miedo o duda excesiva, el canal se cierra. Pero donde hay entrega y paz, el velo entre los mundos se afina. En diversas lecturas, Kaise también mencionó el papel de los sueños como puente entre dimensiones. Decía que durante el sueño, el alma se desprende parcialmente del cuerpo físico, permitiendo contactos que no serían posibles en estado de vigilia. Muchas personas le relataron sueños vívidos con seres fallecidos, donde recibían orientaciones, perdón o consuelo. Kaise explicaba que estos sueños no eran meras creaciones del inconsciente, sino encuentros reales, ocurridos en planos más sutiles, y orientaba: siempre que tengas un sueño con alguien que partió, no lo descartes. Anota los detalles, reflexiona sobre el mensaje y agradece porque, según él, este tipo de visita es un regalo espiritual que puede transformar tu vida. Y lo más sorprendente es que Kaise decía que este tipo de comunicación no es privilegio de médiums o elegidos. Cualquier persona, según él, puede vivenciar esta conexión, siempre y cuando desarrolle una sensibilidad interior y un corazón receptivo. Sugería prácticas simples, como la meditación silenciosa, la oración sincera y la lectura inspiradora, como formas de afinar nuestra percepción espiritual. Para Kaise, el mundo invisible está constantemente comunicándose con el visible. Basta parar, aquietar la mente y escuchar. Y por encima de todo, confiar en que el amor no conoce fronteras, ni siquiera la de la muerte. Kaise creía que la vida después de la muerte era solo una continuación del aprendizaje del alma. Decía que al dejar el cuerpo físico, el alma retorna a un estado de conciencia ampliado, donde revisa sus acciones, comprende sus elecciones y se prepara para nuevos ciclos. Pero lo más conmovedor era su afirmación de que las almas que aman profundamente continúan cerca de aquellos que dejaron, no para interferir, sino para inspirar, proteger y guiar. Como ángeles silenciosos, observan nuestros pasos con paciencia y esperanza. Kaise explicaba que en momentos de soledad extrema o decisiones difíciles, podemos sentir una presencia que nos calma y que en la mayoría de las veces esa presencia es alguien que ya partió, pero cuyo amor permanece vivo. También contaba que en ciertas situaciones los muertos se manifiestan para impedir tragedias.
En un relato impresionante, Kaise describió el caso de un joven que soñó con su abuela fallecida, alertándolo sobre un incendio en su casa. El muchacho despertó en medio de la noche y logró impedir un cortocircuito antes de que causara un desastre. Para Kaise, eso no era coincidencia. Era un ejemplo claro de intervención espiritual. Afirmaba que los lazos afectivos no se deshacen con la muerte, se transforman en hilos invisibles de cuidado y protección. En sus palabras, el amor es más fuerte que la muerte, porque Él es eterno. Esta visión trae consuelo, pero también responsabilidad. Debemos estar atentos a las señales y honrar a aquellos que continúan con nosotros de otra forma. También hay registros de comunicaciones con almas que piden perdón o desean cerrar ciclos inconclusos. Kaise decía que después de la muerte, el alma entra en contacto profundo con la verdad de sus acciones y muchas veces desea reparar errores del pasado. Estas almas pueden intentar comunicarse a través de sueños, sensaciones o incluso por medio de otras personas. Orientaba a los que recibían estos mensajes a no sentir miedo, sino compasión. Son almas buscando cura, así como nosotros, decía. En uno de los relatos, una mujer perdonó a su padre ya fallecido después de años de rencor, tras un sueño que la conmovió profundamente. Según Kaise, este tipo de perdón tiene un impacto real, tanto para los vivos como para los que ya partieron. Es el alma siendo liberada. Kaise también alertaba sobre el peligro de ignorar o rechazar estas experiencias. Decía que muchas personas sienten intuiciones, tienen sueños vívidos o perciben señales sutiles, pero lo descartan como ilusión. Para él, esto es como cerrar una ventana que el propio espíritu abrió. Si sientes, escucha. Si sueñas, anota. Si percibes, agradece. Era esta la tríada que él enseñaba para quien deseaba reconectarse con los que partieron. No incentivaba rituales elaborados, ni la dependencia de médiums. Creía que la conexión verdadera se da en el silencio del alma, un silencio donde el amor habla más alto, donde la añoranza se convierte en puente, donde la muerte deja de ser un fin y se revela como continuidad. Y por encima de todo, Kaise veía estas comunicaciones como oportunidades de crecimiento espiritual. Para él, cada contacto con el mundo espiritual era un recordatorio de que somos más que carne y hueso, que formamos parte de algo mayor, invisible pero real, algo que une a todos los seres, vivos o no, en una única vibración, la del amor eterno. Al contar estas historias, no quería asustar, quería despertar, quería que las personas entendieran que nunca están solas, que cada gesto de bondad, cada oración sincera, cada pensamiento de gratitud alcanza dimensiones que ni imaginamos, y que, del otro lado, siempre hay alguien escuchando. Incluso entre los estudiosos más escépticos, algunas lecturas de Kaise causaron desconcierto por su precisión y profundidad. Una de ellas relataba el caso de un soldado fallecido en la Primera Guerra Mundial que, según Kaise, intentó entrar en contacto con su hermana durante semanas después de su muerte. Ella relataba sentir toques sutiles, oír susurros durante la noche y tener sueños constantes con su hermano pidiendo que ella cuidara de su madre. Cuando consultaron a Kaise, él confirmó todos los detalles y explicó que el espíritu del joven aún no se había desligado completamente de la vida terrenal, pues se preocupaba por el sufrimiento de la familia. Este tipo de lectura reveló al mundo que el amor y el deber no terminan con la muerte, solo cambian de forma, se vuelven menos visibles, pero no menos reales. Hay algo profundamente humano en la idea de que nuestros seres queridos aún pueden vernos, oírnos e incluso actuar en nuestro favor. Kaise decía que no era preciso temer esta presencia. Ella no venía para asustar, sino para acompañar. En momentos de pérdida, él recomendaba silencio interior, oración y apertura sincera del corazón. Decía que, en esas condiciones, la comunicación podría suceder de forma leve, sin miedo. Muchas veces, esta comunicación no se da por palabras, sino por sensaciones,
un calor inesperado, una memoria repentina, una brisa suave en un momento de soledad. Para Kayse, estas señales eran más reales de lo que los sentidos físicos podían captar. Eran toques del alma, y quien los recibía debía acogerlos con gratitud. Además de los casos individuales, Kayse también hablaba sobre un plano colectivo de conciencia donde todas las almas se conectan. Él llamaba a esto el archivo universal, o registros akáshicos. Según él, en este plano, todas las experiencias, sentimientos e intenciones humanas están registradas. Y es de allí que muchas veces vienen los mensajes que recibimos, no solo de seres queridos, sino también de almas sabias, guías espirituales e incluso memorias de vidas pasadas. Decía que, cuando estamos en oración profunda o meditación verdadera, podemos acceder a esta información como insights, presentimientos o incluso visiones, y que, al hacer esto, nos acercamos más a lo que somos en esencia, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. La claridad con que Kayse hablaba sobre estos temas asustaba a algunos y confortaba a muchos. No había misticismo confuso, ni promesas vacías, apenas la firme certeza de que la vida continúa y que el amor es el lazo eterno entre todos los planos de la existencia. Él era firme al afirmar que ninguna alma se pierde, todas están en proceso, en jornada, en busca de luz, y que incluso aquellos que partieron en sufrimiento o trágicamente aún pueden encontrar paz, muchas veces con la ayuda de aquellos que quedaron. La plegaria de un hijo, el perdón de un hermano, el recuerdo amoroso de un amigo. Todo esto, según Kayse, tiene el poder de alcanzar almas en otros planos y ayudarlas a seguir. Por eso, Kayse incentivaba el cultivo de una vida espiritual activa, no solo para encontrar paz aquí, sino para mantener abiertos los canales entre los mundos. Decía que cuanto más amor, compasión y conciencia colocamos en nuestras acciones diarias, más afinamos nuestra frecuencia con el plano espiritual. Esto nos vuelve más sensibles a los mensajes de los que partieron y también más aptos a enviar luz para ellos. Pensamientos son cosas, decía, y el alma responde al llamado del corazón. Esta frase resume la esencia de sus revelaciones. Estamos todos conectados, vivos o muertos, por una red invisible de energía y afecto. Y esta red se fortalece con cada gesto de amor que hacemos. Entre los consejos más recurrentes de Kayse estaba la importancia de mantener la mente y el corazón en armonía para percibir la presencia de los que partieron. Enseñaba que pensamientos negativos, rabia o apego excesivo pueden dificultar esta conexión, pero cuando cultivamos serenidad, perdón y aceptación, creamos una especie de puente vibratorio con el plano espiritual. En sus lecturas, Kayse repetía que el espíritu no puede forzar su presencia, solo se aproxima cuando encuentra un campo abierto y receptivo. Por eso, el luto, por más doloroso que sea, necesita transformarse en gratitud, gratitud por la convivencia, por las memorias y por el amor que continúa. Pues es esta vibración la que permite que los muertos se hagan presentes de manera sutil, pero poderosa. También hablaba del papel de los lugares en la memoria espiritual. Según Kayse, ciertos ambientes cargan una energía tan fuerte que se convierten en puntos de contacto entre los planos. Una casa donde hubo mucho amor, una habitación de infancia, un jardín cultivado por generaciones, todos estos espacios pueden funcionar como anclas para el alma. Relató casos de personas que sentían la presencia de seres queridos siempre que retornaban a determinados lugares. Esto sucedía, decía él, porque allí aún vibraba la frecuencia del afecto vivido. Los lugares guardan ecos de quien fuimos y de quien aún nos ama, y visitar estos espacios con reverencia puede abrir puertas para experiencias espirituales transformadoras, incluso sin palabras. En muchas lecturas, Kayse dejaba claro que el alma no está presa al tiempo de la tierra. Mientras vivimos en una línea lineal de pasado, presente y futuro, el espíritu se mueve de forma más libre. Esto significa que muchas veces los mensajes que recibimos de seres fallecidos
no siguen una lógica tradicional. Pueden venir como memorias de infancia olvidadas, como un olor que nos emociona sin razón aparente, o como un presentimiento que guía una elección importante. Para él son formas del alma decir, estoy aquí, estoy contigo. Kayse nos recordaba que no debemos intentar controlar o explicar todo con la mente. Algunas verdades solo pueden ser comprendidas con el corazón abierto y la humildad de quien acepta el misterio. Otro aspecto profundo de sus revelaciones era sobre el reencuentro de las almas después de la muerte. Decía que todos los lazos verdaderos continúan y que reencontraremos nuestros amores, amigos e incluso desafectos en otras dimensiones o vidas. Para Kayse, la muerte no separa, solo reorganiza los encuentros. Y muchas veces, quien parte primero se convierte en guía o apoyo para quien queda. Describió que estos reencuentros suceden en planos vibracionales de amor, donde la comunicación es hecha por pensamiento y sentimiento, sin necesidad de palabras. Era una visión de consuelo, pero también de responsabilidad, pues según él, todo lo que sentimos por alguien se proyecta más allá de la vida. Por eso, debemos purificar nuestras emociones para que nuestros vínculos evolucionen con ligereza. Kayse también alertaba para no romantizar excesivamente la comunicación con el más allá. Decía que hay almas confusas, presas al plano terrenal por apegos, vicios o traumas, y que por eso, al sentir una presencia o recibir un mensaje, es esencial elevar la vibración con plegarias e intenciones claras. No se trata de invocar o buscar a los muertos deliberadamente, sino de estar disponible con amor y discernimiento para acoger lo que sea verdadero. Insistía en que la oración es el filtro más seguro para cualquier contacto espiritual. Una mente en paz, un corazón sincero y un espíritu generoso son, según Kayse, las mejores herramientas para atravesar el velo que separa los mundos. Y es con este equilibrio que podemos oír los susurros de lo invisible sin miedo. Un punto fascinante en las lecturas de Kayse era la forma en que integraba estas experiencias con las enseñanzas espirituales universales. No veía conflicto entre fe y ciencia, entre religión e intuición. Para él la verdad espiritual era una sola, manifestándose por diferentes caminos. Por eso, decía que las comunicaciones con los muertos no deberían ser vistas como fenómenos aislados, sino como parte de una realidad mayor que conecta todas las almas. Cuando alguien recibe un mensaje del más allá, no es solo un contacto personal, es un recordatorio de que la vida tiene continuidad, de que estamos inmersos en una red infinita de aprendizaje, crecimiento y reencuentros. Kayse veía estas manifestaciones como puentes entre planos, sí, pero también como ventanas para una comprensión más elevada de la existencia. En una de sus lecturas más conmovedoras, Kayse habló sobre un hombre que, incluso décadas después de la muerte de su esposa, sentía su presencia constante. Oía pasos leves por la casa, sentía el perfume que ella solía usar e incluso oía su voz en los momentos de mayor tristeza. Cuando fue consultado, Kayse confirmó que la esposa lo acompañaba de forma amorosa y silenciosa, ayudándolo a mantener la esperanza viva. Pero también explicó que aquel vínculo necesitaba un día ser liberado, no por olvido, sino por amor. Él enseñaba que el verdadero amor no aprisiona, sino que libera, y que, a veces, el mayor gesto de cariño que podemos ofrecer a quien partió es seguir adelante con gratitud, sabiendo que ellos continúan con nosotros, pero en otra forma. Kayse también hablaba sobre las almas que retornan, no solo para visitar, sino para reencarnar. Según él, muchas de las conexiones que sentimos con personas que acabamos de conocer tienen raíces en vidas pasadas. Esa sensación de familiaridad inmediata, aquel yo ya te conocía, puede ser un reencuentro de almas que se amaron, se ayudaron o incluso se hirieron en otras jornadas. Y a veces, los mensajes de los muertos son en realidad ecos de esas memorias profundas que cargamos inconscientemente. Decía que los sueños con seres fallecidos pueden también ser puentes entre encarnaciones, ayudándonos a comprender que estamos inmersos en un ciclo mayor, donde nada se pierde,
Todo se transforma, evoluciona y retorna con un nuevo propósito. Por eso, Kaise valoraba tanto el autoconocimiento y el cuidado con la propia alma. Decía que cuanto más comprendemos quiénes somos, más conseguimos escuchar las voces del espíritu, incluso las de los que partieron, y que cada dolor, pérdida o despedida, trae en sí una oportunidad de despertar. Al acoger estos mensajes, abrimos espacio para curaciones profundas, tanto para nosotros como para los que están más allá del velo. Creía que las lágrimas sinceras, las oraciones silenciosas y los gestos de bondad en memoria de alguien son fuerzas poderosas que reverberan en los planos sutiles y que, en muchos casos, es eso lo que permite que un alma encuentre la paz y siga su jornada con ligereza. Pero quizás la revelación más transformadora de Kaise sea la de que esta comunicación entre vivos y muertos no es solo posible, es necesaria. En un mundo cada vez más desconectado de la espiritualidad, él veía en estos contactos una forma de recordar que somos eternos, que no estamos solos y que hay un propósito mayor guiando nuestra existencia. Cuando escuchamos un mensaje del más allá, sentimos más que la presencia de quien partió. Sentimos la verdad de que somos parte de algo inmenso, amoroso y eterno. Para Kaise, este era el mensaje más urgente de todos. Recordar que la muerte no tiene la última palabra, el amor la tiene. Y él continúa hablando incluso cuando el cuerpo ya se silenció. Muchas personas que buscaban a Kaise estaban en profundo sufrimiento por la pérdida de alguien querido. Pero lo que encontraban en sus lecturas no era solo consuelo, era transformación. Decía que al comprender que el alma continúa viva, nuestra relación con la muerte cambia completamente. El dolor no desaparece, pero se transforma en añoranza serena, en amor que transborda incluso sin presencia física. Y muchas veces, Kaise relataba que los propios espíritus pedían a los vivos que siguieran adelante, que vivieran plenamente, que no se prendieran al luto. Porque, según él, el sufrimiento de los que se quedan puede, en algunos casos, impedir que el alma siga su jornada. Por eso, él enseñaba, honrar a los que partieron es vivir con más conciencia, con más amor, con más propósito. Esta visión también resonaba con su creencia en la reencarnación. Kaise decía que todos nosotros ya morimos y renacemos muchas veces, que los vínculos que sentimos con ciertas personas vienen de existencias anteriores, y que los seres que parten ahora podrán, en algún momento, volver en nuevas formas. Por eso los sueños, los mensajes y los presentimientos no son solo señales de despedida, sino que a veces son el presagio de reencuentros futuros. Un niño que nace con una mirada familiar, alguien que surge en nuestra vida con una conexión inmediata. Todo esto, decía Kaise, puede ser el alma volviendo para continuar lo que el amor comenzó. Y comprender esto lo cambia todo. Pasamos a mirar la vida con más reverencia y la muerte con menos miedo. En palabras de Kaise, el alma nunca se pierde, solo se mueve. Esta frase simple carga una de las mayores verdades espirituales que él transmitió. En sus cientos de lecturas sobre la vida después de la muerte, siempre hubo un hilo común: continuidad, evolución, amor. Él veía la existencia como una gran escuela del alma, donde cada vida, cada muerte, cada pérdida es parte de un plan mayor de aprendizaje, y los muertos, lejos de ser figuras distantes, forman parte activa de esta jornada. Nos guían, nos inspiran, nos protegen. A veces incluso nos impulsan en momentos de duda, y si somos capaces de escuchar con el corazón, percibiremos que ellos nunca se fueron de verdad. Apenas cambiaron de forma, ahora son luz. En ciertos momentos, Kaise era cuestionado sobre el porqué de que algunas personas consiguieran sentir estas presencias y otras no. Su respuesta era siempre la misma: todos podemos, pero pocos se permiten. Él explicaba que el miedo, la prisa y la falta de fe son barreras que nos separan de lo invisible, y que al cultivar silencio interior, fe y gratitud, nos volvemos más abiertos a estas percepciones sutiles. Decía que el alma habla en susurros
y que el mundo moderno grita demasiado. Por eso muchos mensajes se pierden, pero ellos continúan llegando, esperando que alguien los escuche, y cuando escuchamos, algo dentro de nosotros cambia, porque no es solo una voz del más allá, es un recuerdo de quiénes somos y de quién aún camina con nosotros. Kayse nos invita a vivir de forma más despierta, no solo por nosotros, sino por todos aquellos que nos amaron y aún nos acompañan. Él creía que cada vida tocada por un mensaje del Espíritu era una vida que se convertía en puente, y que al compartir estas historias, al acoger estas verdades, ayudamos a otras almas a recordar que no están solas. Kayse no buscaba crear una doctrina, ni fundar una nueva religión. Su deseo era simple, que cada persona descubriera por sí misma que el alma es eterna, que el amor es inmortal y que la muerte es solo un pasaje, una puerta que se abre, un llamado que resuena en el corazón de quien está listo para escuchar. En un mundo cada vez más tecnológico, el mensaje de Kayse permanece como un faro espiritual. Él no usaba aparatos, no hacía rituales, no vendía promesas, apenas se ponía al servicio, con los ojos cerrados y el corazón abierto, para transmitir aquello que decía venir de un plano superior. E incluso en tiempos de guerras, crisis y desilusiones, hablaba con una serenidad desconcertante sobre la eternidad del alma. Hoy, en medio de la prisa y el escepticismo del siglo XXI, sus palabras suenan como un susurro antiguo pidiendo que desaceleremos, que escuchemos, que volvamos a creer que hay algo mayor guiándonos. Los muertos hablan, sí, pero solo los que se silencian por dentro consiguen oír. Y lo que ellos dicen no es para asustar, sino para recordar. Estás amado, no estás solo. Una de las frases más marcantes de Kayse era: nada sucede por casualidad, todo es parte de un plan. Para él, incluso los encuentros con los muertos obedecen a una lógica espiritual más profunda. Hay momentos en que un mensaje llega para impedir que nos equivoquemos, otras para confortarnos y algunas incluso para despertarnos. En todos los casos, el objetivo es el mismo: evolución. Kayse veía estos encuentros como clases vivas del alma y decía que, incluso después de la muerte, continuamos siendo enseñados y enseñando. Es por eso que él nos invita a mirar estos contactos con respeto, humildad y coraje, porque cada comunicación, cada señal, cada sueño con alguien que partió carga consigo un propósito, y cuando lo reconocemos, damos un paso en dirección a nuestra propia transformación. Muchos que oyeron sus lecturas relataban un cambio radical en la forma de lidiar con la vida y la muerte. Personas que antes vivían con miedo del fin, pasaban a ver la muerte como un retorno. Otras que se sentían solas comenzaban a percibir la compañía invisible de sus seres queridos. Kayse no ofrecía fórmulas listas, sino una nueva perspectiva, la de que estamos todos en proceso, todos conectados, todos guiados. Cuando él decía que los muertos hablan con los vivos, no era una metáfora, era una constatación basada en cientos de relatos y experiencias que él mismo canalizó. Y cuanto más nos sumergimos en estas enseñanzas, más percibimos que la separación entre los mundos es mucho menor de lo que pensábamos. Lo más importante para Kayse era que estos mensajes del más allá no nos paralizaran, sino que nos impulsaran. Que al sentir la presencia de alguien que partió, escogiéramos vivir con aún más propósito. Que cada recuerdo fuera una motivación para amar más, perdonar más, agradecer más. Porque como él decía, los que partieron no quieren nuestras lágrimas eternas, quieren nuestro despertar. Y cuando despertamos, somos capaces de percibir que la vida es sagrada en todas sus formas, que cada instante es una oportunidad de honrar a quien amamos, y que al hacer eso nos convertimos en un canal de luz, no solo para los que están aquí, sino también para los que ya cruzaron el velo. A medida que la ciencia comienza a abrirse a fenómenos antes desacreditados, las enseñanzas de Kayse ganan aún más relevancia. Estudios sobre SMs, sueños lúcidos y campos de conciencia vienen poco a poco confirmando aquello que él ya decía hace casi un siglo.
Pero en el fondo, no se trata solo de comprobar, se trata de sentir, porque el lenguaje del espíritu no es el del intelecto, sino el del corazón. Kayse lo sabía, y es por eso que sus mensajes continúan tocando tantas vidas. Ellas no impresionan por el espectáculo, sino por la verdad simple que cargan. La muerte no nos separa, el amor continúa, y si nos permitimos escuchar, quizás podamos oír ahora mismo aquel susurro suave diciendo: «Estoy aquí, nunca me fui». Y ahora, después de todo lo que oíste, quizás reste una única pregunta. ¿Por qué estos mensajes llegan justamente para ti? Kayse decía que nada es aleatorio. Si una lectura, un sueño o un video como este cruza tu camino, es porque tu alma ya está lista para escuchar. Quizás hayas sentido añoranza de alguien que partió. Quizás hayas vivido una experiencia que no supiste explicar. O quizás cargues una intuición antigua de que la vida no termina con la muerte. Sea cual fuere el motivo, la verdad es una sola. Estás siendo llamado a recordar que eres eterno, que eres amado y que hay algo o alguien esperando para ser reconocido del otro lado. El velo está más fino que nunca, y cuando se atraviesa con el corazón, nunca más se camina solo. Kayse no hablaba de espíritus para provocar miedo, hablaba para despertar amor, para mostrar que hay algo sagrado en el dolor, algo transformador en la pérdida, algo eterno en el afecto. Los muertos no son fantasmas del pasado, son presencias del ahora. Están en cada gesto que repetimos, en cada recuerdo que nos hace sonreír, en cada intuición que cambia nuestro rumbo. Cuando Kayse decía que los muertos hablan con los vivos, él hablaba con conocimiento, pero también con ternura. Quería que cada persona entendiera que la espiritualidad no está distante, sino entre nosotros, a nuestro lado, dentro de nosotros. Basta abrir los ojos del alma, porque quien parte no desaparece, apenas cambia de dirección y continúa enviando cartas que solo el corazón puede leer. Por eso, permítete recordar sin dolor, permítete sentir sin culpa, permítete vivir como quien honra una promesa de luz hecha con alguien que ya partió. Esta vida no es una línea recta, es un ciclo, y los reencuentros, según Kayse, son ciertos. Lo que hacemos ahora, con nuestras elecciones y pensamientos, resuena en todos los planos. Cuando escogemos el amor, cuando perdonamos, cuando curamos, también ayudamos a quien ya se fue a seguir en paz. La comunicación entre los mundos es real, pero silenciosa, discreta. Ella no invade, ella espera ser notada. Y cuando lo es, algo cambia para siempre. Una añoranza se transforma en presencia, un luto se convierte en entendimiento, y un corazón se abre para la eternidad. Si este mensaje tocó algo en ti, quizás sea la hora de llevarla adelante. Como Kayse decía, la verdad no pertenece a uno solo, ella vive cuando es compartida. Puedes ser el puente para alguien que aún vive en el dolor, que aún no percibió las señales, que necesita recordar que el alma continúa. Entonces, comparte este video. Envía esta luz, y si quieres continuar caminando con nosotros por esta jornada espiritual, suscríbete al canal. Aquí, nosotros desenterramos verdades olvidadas, reconectamos almas y oímos lo que muchos se rehúsan a escuchar, porque al final es eso lo que Kayse quería, que nadie más se sintiera solo en el camino. Kayse nos dejó hace mucho tiempo, pero sus palabras continúan vivas, y más que eso, continúan teniendo sentido. En un tiempo en que tanta cosa nos desconecta, los mensajes de él nos reconectan, con nuestros seres, con nuestra historia, con nuestra propia esencia. La muerte no es un punto final, es apenas una coma en la narrativa del alma, y cuando nos damos cuenta de eso, la vida cambia. Pasamos a vivir con más intención, más amor, más verdad, y es así que los muertos continúan con nosotros. Cuando vivimos por aquello que ellos nos enseñaron, Kayse decía, el alma está hecha de luz, que la tuya brille cada vez más, y que al mirar para el cielo sepas, alguien de allá está mirando de vuelta.